Ahora nos va a hablar Alejandro Drewes, profesor titular de UNSAM y UNDAB, investigador en el área de historia, escritor con obra publicada, miembro del colectivo El fracaso del patriarcado. Gracias Daniel, gracias a todos por estar acá y compartir esto, que ya por lo que pude escuchar realmente a mí ya me llenó la tarde, digamos, ¿no? Vamos a hablar de un tema que parezca que no todo que ver con lo que se acaba de presentar recién, porque se habló de ampliación de derechos, con lo cual si hablamos de ampliar derechos, evidentemente parece ser que los derechos están bastante recortados, ¿no? Particularmente de un colectivo absolutamente esencial para la historia de la humanidad, que es justamente, digamos, el colectivo femenino. Nuestro grupo, del cual soy parte, el fracaso del patriarcado, justamente se ocupa ya hace un tiempo, ¿no? De tratar de recuperar la agenda de género y otro tipo de cuestiones relacionadas que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver en el artículo que voy a leer y presentar, digamos, con la brevedad posible, con un gran fraude científico. Empieza siendo digamos, el ocultamiento y la tergiversación de los resultados de las investigaciones de una gran arqueóloga lituana, Marija Gimbutas, entre los 50 y los 70, y de otros arqueólogos que continuaron su trabajo, con las implicaciones que vamos a ver que eso tiene. Quiero decir, el descubrimiento de la llamada Vieja Europa, o sea, digo revolución arqueológica porque esto implica, lo presento muy rápidamente, la evidencia de todo tipo de la existencia de una cultura maternal entre aproximadamente el año 7000 y el 3000 a.C., con equiparación de roles de género, absolutamente pacífica, casi que habría ocupado la zona meridional, centro-meridional de Europa, o sea, el actual, digamos, actuales territorios de Italia, Grecia, el sur, digamos, la zona centro-sur de Europa, de la cuenca del Danubio, y habría sido hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo invadida y destruida por pueblos pastores de origen indoeuropeo, básicamente de origen ucraniano y ruso. Pero digo, las características especiales de esas sociedades, o dos de ellas en particular, que comprueban todos los estudios arqueológicos de esa época, digamos de los 50 en adelante, que han continuado y continúan, a pesar de ser sistemáticamente, digo, ninguneados, censurados y tergiversados por la prensa dentro y fuera de las universidades. Estas sociedades eran, como decía, matrifocales y matrilineales. Por ejemplo, la transferencia de derechos, digamos, de lo que serían los derechos de propiedad, era por línea femenina. Existía, en cuanto a la construcción mítico-religiosa, variantes de algo muy complejo que en general acá llamamos el culto, en el artículo el culto a la diosa, es decir, toda una variedad, un amplio repertorio, digamos, de deidades, básicamente asociadas con los principios de lo femenino, que acá, digamos, lo presentado en cuanto a la traslación de eso a la modernidad. Eso, una vez que esta cultura es invadida y destruida por estos pueblos pastores indoeuropeos, va a ser transformado, va a ser sustituidas, digamos, toda esa construcción metafísico-religiosa por deidades solares y por sociedades patriarcales, por cierto, ¿no? El núcleo de la primera parte del trabajo va a apuntar entonces a mostrar algunas evidencias de cómo actúa lo que llamamos el patriarcado, palabra que puede sonar un poco quizá desconocida, quizá para algunos de ustedes, pero que tiene que ver justamente con toda la construcción imperial actual, ¿no? Es decir, con la falocracia actual, con la cultura de la violencia, con la cultura de la guerra institucionalizada como un valor, particularmente, digamos, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y sus secuaces, y más cerca en el tiempo, digamos, por sus competidores, ¿no?, rusos y chinos. Y en la última parte del trabajo voy a presentar una relación de eso con la organización y el vaciamiento de los contenidos de ciencia en el currículum de la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación. En el sentido de que esto que estamos comentando, por supuesto que está absolutamente ausente de los contenidos de educación básica y superior, ni hablemos, sino que además también es correlativo con la ausencia de una agenda de género para la educación en el país, a pesar, digamos, de todas las
propuestas, digamos, de UNESCO en particular, sino también con la ausencia de una agenda ambiental, ¿no? Correlativamente. Bueno, paso a leer el trabajo, que es relativamente breve. El objetivo de la presente ponencia es poner en evidencia la relevancia educativa y de evidencias arqueológicas investigadas por Marija Gimbutas, Lituania 1921-1994, y otros científicos como Josep Malat y Josu Naveran, estoy hablando de algunos actuales también, de lo que se llaman técnicamente los restos de la vieja Europa, que es la civilización a la cual me refería recién, ¿no? Que habría ocupado entre el 7000 y el 3500 a.C. los actuales, digamos, territorios de Italia, Grecia, zona de los Balcanes y el Danubio Medio. Estas civilizaciones, a diferencia de todas las anteriores y posteriores, incluida la actual, por cierto, como decía, eran sociedades con estructuras matrilineales, hago la diferencia explícita, no matriarcales, sino matrilineales, matrifocales, y además con equiparación de roles de género y pacíficas, ¿no? Y con un gran desarrollo cultural en materia de producción de objetos artísticos, identificados por miles en las excavaciones de todos estos investigadores. En cuanto a lo que mencionaba recién, que es esencial, digamos, tenerlo en cuenta, toda la construcción metafísico-religiosa a lo largo de estos milenios, con variantes, por supuesto, heredadas de concepciones anteriores también, y presente, por ejemplo, no solo en la construcción, digamos, de la teología cristiana a través de la figura de María, sino también en la cultura religiosa judía, para, digamos, el culto lunar a la antigua diosa Shekinah, etc. Podemos encontrarlo, digamos, en gran cantidad de ejemplos, ¿no? El culto a diosas. Bueno, todo esto va a desarrollarse, como decía, aproximadamente hasta esta época, ¿no? Y una de las cuestiones más, digamos, que van a causar más escozor a la comunidad académica y van a causar, digamos, que estos trabajos sean censurados y que sean, digamos, barridos de cualquier contenido educativo, es que Gimbutas hace una interpretación ideológica de este culto a la diosa, además de otras implicaciones que saca, ¿no? Y por supuesto que eso va directamente de raíz a poner en entredicho los cimientos de esta cultura de los imperios globales que llamamos, que se disfraza con el curioso y gracioso nombre de globalización, ¿no? Justamente vamos a volver después más adelante en relación con la agenda educativa al tema del estatus de género. Quien le interese luego le podemos pasar, pueden ingresar a nuestra página de Facebook, El Fracaso del Patriarcado, podemos ponernos en contacto para circular información al respecto, ¿no? Que es bastante profusa. Justamente el segundo apartado lleva por título Tergiversación y fraude en la comunicación pública de la información arqueológica sobre la vieja Europa y sus antecedentes. Habida cuenta de que las instituciones científicas, desde su conformación inicial de la Royal Society y la Academia Real de Ciencias en 1666, han mantenido históricamente relaciones de interacción y dependencia complejas con la industria, los gobiernos y con el Estado, en cuanto al sostenimiento y orientación de sus proyectos de investigación, caso de los viajes de descubrimiento coloniales, etcétera, de distintas potencias, va a surgir un problema que se va a plantear claramente en el siglo XIX, que es el de la comunicación pública de la ciencia, digamos, de qué manera la comunidad científica, la academia, comunica sus resultados al público, ¿no? Y ahí agregaríamos, desde un punto de vista sociológico, laturiano, por ejemplo, qué nos llega esa información, qué es lo verdadero que nos llega esa información y en qué medida hay del otro lado una opinión pública, un público capaz de tomar decisiones en el asunto y en primer lugar de comprender y valorar las implicaciones de lo que los científicos están haciendo o manipulando, ¿no? O sea, los científicos se preocupan, dicho de otra manera, de construir una imagen pública de la ciencia, ¿no? Ejemplo típico, un viajero que hemos tenido que soportar una vez más en el país, que es Mario Bunge, ¿no? El cual nos hemos ocupado también en alguna conferencia en UNDAP. Por cierto, en relación con las cuestiones educativas, esto tiene que ver también con la ciencia, la academia científica se ha ocupado también muy claramente de
una vigilancia sobre el currículum que ya, como sabemos, está controlado por, digamos, por expertos, es decir, los diseños curriculares, particularmente el área de ciencias, que es el que nos interesa en este trabajo y que es mi especialidad, termina siendo delegado en una instancia o en otra, siempre por una parte digamos, a tecnócratas y por otro lado a científicos, ¿no? Que son los que toman decisiones en cuanto a las selecciones iniciales de los contenidos que después van a ser decantados y bueno, trasladados a las jurisdicciones, etcétera, pero en principio hay un control y vigilancia de los contenidos por parte de un sector interesado, claramente, que es la comunidad científica. Ha sido una constante a lo largo del siglo XX, en especial desde la segunda posguerra, la actuación justamente de una alianza de intereses entre estados, multinacionales, instituciones científicas, en pro de la defensa de intereses corporativos y sobre todo de las multimillonarias unidades de negocios desarrolladas al amparo, digamos, de los mismos. Si bien la biotecnología ha sido la estrella en este asunto, digamos, podemos ver la cuestión del caso Pustay, la crotoxina en nuestro país, etcétera, la arqueología no ha sido la excepción al respecto y, bueno, la evidencia son estos trabajos de Gimbutas y colaboradores que la prueba más evidente es que la mayor parte de ustedes posiblemente no los hayan oído nombrar nunca hasta ahora, ¿no? Lo cual prueba lo exitoso, digamos, del programa de esta alianza de intereses entre el Estado, la academia científica, ¿no? Y la industria y las multinacionales. Uno de los autores, un investigador de la Universidad de California, Lechner, en un artículo accesible fácilmente en la web, nos dice, en uno de sus trabajos, un muy detallado trabajo de investigación en torno a los restos de la vieja Europa, a los trabajos de Gimbutas y temas relacionados, al final de un parágrafo, que se ha desarrollado una filosofía que ha sido capaz de organizar y ejecutar un ataque devastador literalmente a todos los aspectos del culto a la diosa. Estamos hablando de un investigador en activo, digamos, el más eminente de la Universidad de California. Por cierto, la Universidad de California fue donde trabajó en las últimas décadas Gimbutas, ¿no? Siendo ese parágrafo referido a la supervivencia del culto a la diosa en sus variadas formas luego de la invasión y destrucción gradual de la vieja Europa por parte de estos pueblos pastores indoeuropeos, que fue continuada luego por, como decía, en la modernidad por la construcción cristiana, ¿no? Que por supuesto sentó las bases sobre una estructura básicamente machista y patriarcal, donde además el lugar de la mujer y de lo femenino hasta el día de hoy incluso queda en un lugar absolutamente relegado, ¿no? Pero sobrevive la imagen de María, digamos, lo cual es muy significativo y sería digno de mayor estudio, ¿no? Que acá no tenemos el tiempo ahora. Después junto con esto hay antecedentes en el siglo XIX, particularmente de un investigador alemán, Bachhofen, que por cierto su obra ha sido muy poco traducida al castellano, un poco al inglés, y lo que se ha publicado por editoriales españolas ha sido considerablemente tergiversado en el sentido de que se le adjudica, Bachhofen es el autor que en principio más apunta, digamos, a lo singular y a lo notable, digamos, de esas estructuras matrifocales y matrilineales, ¿no? Lo que la palabra en alemán es Muttertum, una de las palabras, pero la traducen graciosamente al castellano como matriarcado, incluso en el título de los libros, ¿no? O sea, tergiversan, deforman, etcétera, además de censurar información, de la poca que llega, ¿no? Una investigadora de nuestro país, Marta Moya, dice al respecto de esto, ¿no? En contra del concepto de Muttertum de Bachhofen y de la reproducción grupal, se instaura el concepto de linaje, de relación vertical individual, y se fijan las reglas de la jerarquía familiar, de la transmisión individual y vertical de la propiedad, etcétera, por supuesto por vía masculina, ¿no? Pensemos en lo que va, digamos, desde las construcciones dinásticas en Europa hasta las cuestiones simplemente familiares, ¿no? Incluso en la actualidad. El hijo no es la criatura de las entrañas que pertenece en el sentido de precedencia por el lugar físico al grupo de la madre, sino el filium, el que es elegido porque sigue al padre. Bueno, el primogénito, por ejemplo, ¿no? En la familia patriarcal, la madre pertenece al padre, y esa pertenencia
es con sentido de propiedad y su destino es reconocerle como su superior y seguir sus órdenes, heredar sus bienes y sustituir el desarrollo del patrimonio. Bueno, no por nada los apellidos, ¿no?, de las mujeres son de, ¿no?, en nuestro país por lo menos, ¿no? Eso indica claramente esa relación de pertenencia, digamos. Son cosas que parecen naturalizadas, pero habría que verlas no como lugares comunes, sino pensarlas, ¿no? Pensar sobre eso, entre otras cuestiones. Ahora sí, la segunda y última parte tiene que ver con el currículum de ciencias, acerca del vaciamiento de contenido de ciencia en el currículum argentino. Sin duda la más efectiva de las armas que ha esgrimido a lo largo de la historia la comunidad científica ha sido el control sobre el perfil y orientaciones de los contenidos educativos. En Argentina contamos con una larga secuela desde la Ley 1420 de contenido de ciencias sometidos a control riguroso en algunos casos de la Iglesia, como en el caso de la eliminación de los contenidos de teoría de evolución en la educación superior, en todas las comunidades educativas dependientes de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, entre otros ejemplos, y en general por el Estado, ¿no?, por las políticas de Estado y sus decisiones educativas. Ahora, yendo ya a los últimos años, en la actualidad, de la Ley Federal de Educación en adelante, dicho asesoramiento experto se ha combinado con las decisiones de tecnócratas neoliberales que llegaron a presidir el Ministerio de Educación en la época del menemismo, ¿no? Recordemos el caso de Jack, autor de la Ley de Educación Superior, por cierto, ¿no?, que con retoque sigue vigente. Esta acción conjunta de actores político-educativos, que por cierto se extiende a la actual Ley Nacional de Educación vigente, refleja una alianza de intereses que sería extenso detallar, pero que sí va a confluir al vaciamiento de contenidos científicos del currículum en el siguiente sentido. Y esto sería el núcleo, digamos, que va a apuntar a las conclusiones. Ausencia importante de fundamentaciones actuales socioantropológicas acerca de la ciencia como constructo social e ideológico, lo que en España se llama en su currículum naturaleza de la ciencia, y del rol del científico como actor red, en el sentido de Latour, implica, o sea, de los programas de Edimburgo, de la versión débil del programa de Edimburgo, la versión antropológica, actor implicado el científico en una compleja trama de transacciones, incluso económicas, con centros de investigación privados y públicos, laboratorios de Estado y comunidad. En segundo lugar, presupuestos de ciencia neutra, o objetiva entre comillas, y de ciencia sin sujeto, afines a concepciones completamente anacrónicas y superadas de ciencia como las que defiende Mario Bunge. En tercer lugar, ausencia de una agenda de género para la educación básica, incorporando valores centrados en la búsqueda de equiparación de roles sociales, de retribuciones laborales por cargos equivalentes, etcétera, y toda una larga serie, digamos, de detalles que ustedes conocen también o mejor que yo. Todas las indefiniciones y omisiones que podemos reconocer en estos tres aspectos del currículum de ciencias responden al modelo generativo y reproductivo patriarcal que sigue validando por exclusión y omisión el racismo de género y que sigue siendo consistente con aspectos de las instituciones educativas en el sentido de aparatos ideológicos de Estado altuserianos. O sea, sistemas que sirven para reproducir los intereses, valores, etcétera, digamos, de las estructuras de poder del Estado, concretamente en nuestras sociedades. Es relevante destacar, en consistencia con lo anterior, que los contenidos del currículum de ciencias, orientaciones y la selección racional de los mismos, entre comillas, de los mismos, desde la Ley Federal de Educación del año 93 a la actual, como decía, ha sido realizada bajo control y vigilancia, en el sentido Foucaultiano, de la Academia Científica, de los tecnócratas del Ministerio de Educación, y actuando en nombre de los intereses de las corporaciones industriales y las multinacionales, ¿no? Por cierto, por ejemplo, ejemplos claros, lo que ha pasado y sigue pasando en el norte, en Chilecito, digamos, con las manifestaciones en contra de las mineras, con presiones del gobierno por la Secretaría de Educación Provincial muy concretas a los docentes para que no tomen sus contenidos educativos, con tremendas palizas que recibieron los que fueron a las marchas protestando con la instalación del último proyecto minero, y igual en las restantes provincias, ¿no?, afectadas por la minería pirata que ya conocemos. Bueno, conclusiones finales. De la breve síntesis anterior y en base a la extensa base de información científica y divulgativa disponible, de la cual hemos extractado algunas referencias, surgen como conclusiones principales las que vamos a enunciar enseguida como ítems 2 y 3 y 4. Como materia de investigación, urgente, dada la extrema gravedad de la situación global,
y la seria amenaza que representa en términos del racismo de género, de discriminación laboral, varones sobre mujeres, en términos de agenda ambiental y de manipulación de información científica y política global, ¿no? Sobre las guerras globales, la manipulación de información respecto del conflicto en Palestina, por ejemplo, que a su vez tiene como trasfondo un brutal negocio de tráfico de armas y de ensayo de armas concretamente, como antes en Libia, ¿no? Que no trasciende al público, salvo en cuentagotas y mal, mucho menos al público que no se maneja fluidamente con el inglés. El punto 2, consideramos indispensable a este respecto destacar la necesidad de superar, como decía, la brutal censura editorial y mediática acerca de los resultados de la investigación arqueológica sobre las sociedades de la vieja Europa, de Marija Gimbuta y sus continuadores, Casilda Rodríguez Bustos, la difusión de su trabajo de investigación dentro de las disciplinas relacionadas dentro del currículum de ciencias, en la concepción, digamos, de lo que llamaríamos actualmente enfoque CTS, que por cierto, ¿no?, están bastante ausentes de nuestro currículum a pesar de tener casi 50 años en su país de origen. Punto 3, resulta igualmente urgente a nuestro criterio la incorporación de estos documentos acerca de la revolución arqueológica de la vieja Europa a los contenidos de diseños curriculares locales de educación básica y superior, de los que hasta el presente están virtualmente ausentes. Lo anterior conlleva a un trabajo de investigación y denuncia sistemático acerca del gigantesco operativo de censura sobre los resultados de investigación de Gimbutas que hemos citado antes, en una época como la actual en la que asistimos en Oriente y Occidente a todo tipo de crímenes y agresiones brutales contra la mujer en particular, y donde impera, sin embargo, en Argentina y otros países un discurso educativo y político oficial de inclusión, diría un doble discurso absolutamente hipócrita de maquillaje, ¿no?, donde se dice una cosa y se hace otra, o donde en el mejor de los casos se aplica, ¿no?, un gatopardismo brutal. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, ¿eh?